Bienvenidos a este video donde voy a hablar del tema de sucesiones aritméticas, pero para ello vamos a ejemplificarlo por medio de este ejemplo que tenemos aquí y que esto me permita poder comprender mejor lo que son las sucesiones aritméticas. Bien, el problemita nos dice: Miguel debe pagar un préstamo en 12 pagos que aumentan $4 cada mes. Si su cuenta inicial es de $10, ¿cuánto pagará al 12º mes? ¿Y cuánto pagó en total? Esto es lo que me pide el problema. Entonces, si yo lo realizo, yo lo puedo realizar de una forma gráfica, donde puedo observar el comportamiento. Puedo decir: si Miguel va a pagar un préstamo de 12 pagos que aumentan $4 cada mes, y si su cuenta inicial es de $10, es decir, empezó con $10, pero me dice que va a aumentar $4 cada mes, entonces al primer pago yo le voy a sumar 4, y quiere decir que al primer mes va a pagar $14, ya que empezó con una cuenta de 10 y cada mes se va a aumentar 4. Entonces, el primer pago, aquí voy a poner número 1, pago $14. En el segundo pago pagaría estos 14, porque es acumulado, más $4 que paga cada mes. Entonces son 14 más 4, serían 18. ¿Sí? Y voy a continuar hasta llegar al 12º mes, que es el que me dice. Entonces, en el pago tercero serían 18 más 4 que pagó, serían 22. En el pago cuarto serían esos 22 más 4 más, serían 26. En el quinto pago serían 26 más 4, serían 30. En el sexto pago serían 30 más 4, serían 34. En el séptimo pago serían 34 más 4 del mes, serían 38. En el octavo mes serían esos 38 que pagó más 4 del mes, serían 42. En el noveno mes pagaría 42 más 4 del mes, serían 46. En el décimo mes serían esos 46 más 4 del mes, serían 50. Y en el 11º mes serían 50 más 4 del mes, serían 54. Y en el 12º mes observo que son 54 más 4 del mes, 58. Entonces, mi primera pregunta es: ¿cuánto pagaría en el 12º mes? 58 dólares. Eso pagaría en el mes 12. Y después me dice cuánto pagó en total. Entonces, para conocer cuánto sería el pago total, tendría que sumar lo que pagó cada mes, y con eso conocería el total que ha pagado, o que ya pagó en este caso Miguel. Muy bien, entonces tendría que realizar la suma, y como pueden observar, se vuelve un poco más complejo el estar sumando todas las cantidades totales: 14 más 18 más 22 más 26 más 30 más 34 más 38 más 42, 46. Y para ello puedo valerme de una calculadora para hacerlo un poco más rápido. Sin embargo, lo vamos a dejar un poquito pendiente. Si yo tengo la suma aquí, ya tendría el total del pago. ¿Ok? Ya que tenga el total, pues acabaría con mi problema, pero lo haría de esta forma. Otra forma de resolver este tipo de problemas es con sucesiones aritméticas. ¿Qué son las sucesiones aritméticas? Vamos a ver este mismo ejemplo. Si yo tengo que mi primer término es 14 y el segundo fue 18,
mi tercero fue 22, el cuarto fue 26, y voy a poner 3 puntos suspensivos para no colocar lo demás e irme hasta el doceavo, que es 58. Aquí coloqué 3 puntos suspensivos indicando que continúan, y el final es 58. Bien, una sucesión aritmética es una colección de números de forma ordenada. ¿Cómo puedo decir que es ordenada? Bien, pues tienen un patrón. Ese patrón es de que del 14 para pasar al 18 tuve que sumar o tuve que restar, y del 18 una cantidad, y del 18 al 22 tuve que sumar o restar la misma cantidad que la anterior, de tal forma que van aumentando de forma ordenada. ¿Cómo puedo observarlo? Bien, del 14 al 18 observo que se sumaron 4 más 4. Le voy a poner un signo de más porque puede ser que se le reste. Y observo que del 18 al 22 también se suman 4 más 4. Y del 26 del 22 al 26 también se suma 4. Entonces, cuando observe que en una colección de números la diferencia que existe de un término a otro sea la misma, es decir, constante, estoy hablando que es una sucesión aritmética. ¿Por qué aritmética? Porque es suma o resta. En este caso fue suma. Aritmética porque puede ser una suma o una resta, y sucesión porque es una colección de números. Entonces, a estos números que se encuentran aquí se les llama diferencia. Esta diferencia la puedo calcular restando 2 términos, es decir, a este número se le llama diferencia, y a los números de arriba se les van a llamar términos, pero van a empezar con A1, es el término 1, este sería el término A2, este sería el término A3, A4, y al último se le va a poner el A y una N, que sería el enésimo término, es decir, cualquier número o el número que yo esté tratando de buscar. Entonces, a este se le llama A1, A2, A3, A4 hasta AN. A la resta que existe de 2 términos, pero siempre restando el posterior menos el anterior. Por ejemplo, aquí resto el A2 menos A1, es decir, 18 menos 14 es 4. Y si elijo otros dos, por ejemplo estos, el 22 y 26, resto el posterior, que es 26, menos el anterior, y me da 4. Lo mismo puedo elegir estos dos, o sea, puedo elegir 2 consecutivos, y si los restos, el posterior menos el anterior, y me da la misma diferencia, entonces podemos concluir que estamos hablando de una sucesión aritmética. Y los elementos de ella son la diferencia, que la calculo restando un término menos el anterior. Obviamente, si elijo 2 sería el posterior menos el anterior, y los números o la posición de los números. A1 es la posición del número, pero no es el valor. A2, A3, A4. Por ejemplo, aquí en este problema, voy a aplicar ahora estas fórmulas. Es decir, si yo encuentro que esto es una sucesión aritmética, para mi sucesión aritmética se aplican estas fórmulas que me permiten encontrar el valor en un punto determinado, que sería a a la n, como en este caso, o la suma de todos estos términos, que sería la suma. Para utilizar estas fórmulas, pues las debo tener anotadas o aprenderlas. Las fórmulas indican lo siguiente: que a la n, es decir, el término n, en este caso
el término doceavo, es igual a A1 más n menos 1 por d. Y la suma de todos indica que, bueno, es igual a n entre 2, que multiplica a 2 veces A1 más n menos 1 por d, donde n sería el número de términos, an sería el enésimo término o el que estoy buscando, y sn sería la suma. Por ejemplo, si aquí me dicen cuánto pagar al doceavo mes, entonces me están pidiendo doceavo n sería el 12, y ocupo cuánto pagó en el doceavo mes, es decir, aquí me está solicitando este valor, la posición que se encuentra. Esta es la posición, pero me está solicitando el valor que se encuentra aquí. Si yo utilizo esta fórmula, bueno, primero voy a utilizar esa fórmula. A la n es igual a A1 más n menos 1 por d, donde n me está diciendo que debo de encontrar el doceavo, entonces n es el 12, ¿sí? El valor an es el que me está pidiendo, es decir, el que a la 12, cuánto pagó n este mes. Entonces a la n es mi incógnita o lo que me está solicitando, y la d, que es la diferencia, es igual a 4, y ya la calculamos aquí restando uno posterior menos el anterior. Entonces ya tengo estos valores y lo que hago es sustituir en la fórmula. Tengo que y A1 es 14 porque empecé con el número 14. Este es A1, ¿ok? Y me piden AN. Muy bien, A1 lo sustituyo 14 más n menos 1. N vale 12, 12 menos 1 por D, que es la diferencia, que es 4. Muy bien, hago las operaciones. Aquí encuentro que tengo un paréntesis y las operaciones empiezan primero por lo que está agrupado, después multiplicaciones y divisiones. Entonces, en este caso de esta fórmula, primero voy a hacer lo que se encuentra acá y al final voy a sumar. Entonces tengo que aquí es 14 más 12 menos 1 es 11, que multiplica 4, y aquí me da 14 más 4 por 11 es 44, y ya al final realizo la suma. A la n es igual 14 más 44 es 58, y este valor es exactamente el mismo que calculé aquí, pero en 4 pasos, ¿sí? Utilizando las sucesiones aritméticas. Ahora, la siguiente pregunta: ¿cuánto pagó en total? Entonces me está diciendo que debo de sumar todos estos. Aquí no realicé la suma porque ahora la voy a realizar por medio de las sucesiones aritméticas porque es más sencillo y más fácil. Suma es igual n sobre 2, que va a multiplicar a 2 veces A1 más n menos 1 por d. Empiezo a sustituir. N vale 12, sería 12 sobre 2, que va a multiplicar a 2 veces A1, que A1 es 14, más n menos 1, 12 menos 1, que multiplica a d, que es la diferencia, 4. Y ahora lo que tengo que realizar son las operaciones. Primero realizamos lo que está adentro de los paréntesis o lo que está agrupado. Entonces aquí voy a seguir, este ya lo puedo realizar de una vez. 2 entre 2 es 6, que va a multiplicar, y voy a hacer lo de adentro. O bueno, voy a dejar este 2 entre 2 para hacerlo al final. Lo que está dentro aquí sería 2 por 14 más 12 menos 1. Aquí hay una operación, aquí no hay una operación, pero voy a dejar el paréntesis. 12 menos 1 es 11,
que multiplica 4, y ahora sí, ya hice lo que se encuentra adentro. Aquí había algo que realizar, que es una resta, aquí no, entonces nada más hice la primera. Después voy a hacer lo que esté adentro del corchete, que son dos multiplicaciones, esta y esta. Entonces esto es igual a 12 sobre 6, que multiplica 12 por 14 es 28, más 11 por 4, 44. Muy bien. Continúo realizando lo que se encuentra adentro, que en este caso de los corchetes es igual a 12 sobre 6, y 28 más 4 es 72. Así. Y posteriormente realizo lo que es esta división. 12, perdón, aquí es entre 2, es 6, que multiplica a 72. 12 entre 2 es 6, que va a multiplicar a este 72. Aquí tengo que 6 por 2 son 12, va 1, 7 por 6, 42, 43. Tengo que mi suma al 12º mes es de 432. Es decir, lo que pagó en total es de 432 dólares. Y lo que pagó en el 12º mes son 58 dólares. Muy bien, entonces aquí tendríamos que realizar la suma, y esta suma debe de darles 432 y va a corresponder exactamente a la misma. Como podemos observar, podemos realizar este tipo de problemas de manera gráfica, es decir, ilustrativamente, o aplicando las sucesiones aritméticas. Concluyendo, una sucesión aritmética es la que, al determinar una colección de números o ciertos números, observo que la diferencia entre ellos es constante, puedo decir que es una sucesión aritmética. Y es aritmética porque esa diferencia está dada por, ya sea que se sume para encontrar el otro número o que le reste para encontrar el otro número. Los elementos de la sucesión empieza con A1, A2 hasta a la n, y voy a aplicar estas dos formulitas para calcular el valor en un determinado término o lo suma de todos ellos. ¿Ok? Y por medio de dos fórmulas puedo aplicar lo que son las sucesiones aritméticas. De una forma ilustrativa pudimos explicar lo que son estas sucesiones aritméticas, y bueno, espero que este video les sea de utilidad y nos vemos en la próxima.